Pues, iglesia, hoy regresamos a la serie de prédicas de la epístola o de la carta de Santiago. Y para refrescarnos la memoria de lo último que Santiago nos estaba enseñando, es importante que vayamos a Santiago 3. Vamos a leer en los versículos del 14 al 17, que dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Vimos que Santiago hace un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría del mundo o la forma de vida que caracteriza a las personas del mundo, y es de celos amargos y ambición personal. Y esa sabiduría, esa forma de vida no proviene de Dios. ¿De dónde viene? Viene del mundo, de los deseos de la carne, y sabemos que es diabólica, del mismo Satanás. En cambio, la sabiduría que desciende de lo alto, que proviene de Dios, se caracteriza por pureza, es pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Dos sabidurías, dos estilos de vidas completamente opuestos. Y yo creo que no hay punto medio. Y hace 2 domingos nos hicimos la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Cuál de las dos sabidurías revela tu vida? ¿Qué sabiduría vives? ¿La del mundo o la que proviene de Dios? Y también vimos que, y como vimos desde el principio, desde que comenzamos a Santiago, hemos visto que si eres creyente y te falta sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Pídesela a Dios porque Él te ha llamado a vivir la sabiduría que viene de Él, que proviene de Él. Y para eso murió Jesucristo por nosotros, para salvarnos de la sabiduría del mundo y de esa forma de vida que es terrenal, que es natural y es diabólica. Y como hijos de Dios, nuestras vidas ya no están destinadas a seguir nuestros deseos, nuestras necesidades y nuestros sentimientos. Hemos sido llamados a vivir vidas dirigidas por los propósitos del reino de Dios. Amén. Llamados a vivir nuestras vidas siguiendo la sabiduría que viene de Dios. Y sabemos que esa sabiduría es una vida de pureza, paz, amor, misericordia, buenas obras, consistencia y sinceridad. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a leer Santiago 4 del 1 al 3. Aquellos que tienen la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, lo pueden encontrar en la página 1247. Y Santiago continúa: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Pero piden y no reciben porque piden con malos propósitos. ¿Para qué? Para gastarlos en sus placeres.
Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Qué privilegio, Señor. Qué maravilloso privilegio, Señor, de poder enfrentarnos a tu palabra, leer tu palabra, de que tú hables a nuestras vidas, Señor. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Que tu Espíritu sea el que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones. Queremos, Señor, vivir la sabiduría que viene de ti. Háblanos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. En el pasaje que acabamos de leer, Santiago nos enseña algo de la iglesia a la cual él le escribe esta carta. Él nos deja saber que esta iglesia tenía unos problemas serios. Unos problemas serios. La conducta de la iglesia reflejaba ¿qué? La sabiduría del mundo. ¿Cuál era la razón? Su corazón se había desviado de Dios y de la vida eterna y habían puesto toda su atención y toda su esperanza en el mundo y en sus placeres. Vivían con celos amargos, vivían con ambiciones personales, vivían de acuerdo a la sabiduría terrenal, natural y diabólica. Y yo creo que la iglesia de hoy, estoy hablando de la iglesia global, el cuerpo de Dios, la iglesia de hoy se puede comparar a la iglesia de la Carta de Santiago. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia global, pero también estamos hablando de la iglesia local, de ti y de mí. Tú y yo estamos incluidos. Y al igual que esta iglesia, la iglesia de hoy vive en medio de una tensión. Vive en medio de una tensión. ¿Cuál es esa tensión? Que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos, Gabriel, ¿no están traduciendo? Oh, sorry. Vivimos en el mundo, pero no somos. Qué presentado yo soy, ¿verdad? Es que ella traduce mejor que tú. Ok. Somos del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos acceso a todas las cosas del mundo, ¿verdad que sí? Pero sabemos que no todas las cosas del mundo nos convienen. Amén. Y en medio de esa tensión, la iglesia, incluyéndonos a ti y a mí, puede caer presa de la sabiduría del mundo. Podría caer presa y ser esclava de los placeres del mundo. Todos nosotros, iglesia, todos nosotros estamos expuestos a la tentación de desear los placeres de más que a Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber si hemos caído presos en los placeres del mundo? ¿Cómo sabemos si estamos viviendo la sabiduría del mundo? Porque el amor y los placeres del mundo, nos dice Santiago, nos lleva, en primer lugar, es el punto número 1, a tener guerras y conflictos entre nosotros. El versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Esta iglesia reflejaba la sabiduría del mundo al tener guerras y conflictos entre ellos mismos. Sus vidas, en vez de reflejar la sabiduría de Dios, que es pacífica, como nos dice Santiago 3, 17 y 18, sus guerras y sus conflictos, sus peleas, reflejaban lo opuesto a la sabiduría que viene de Dios. Noten que Santiago usa la palabra guerras. Esta palabra tiene muchos significados. Cuando dice guerras, él
él no está hablando de guerras en un campo de batalla con armas mortales, aunque sí puede significar eso, pero sí, también significa luchas, conflictos, peleas. Él está hablando de guerras o peleas principalmente del tipo verbal. Está hablando de griterías, está hablando de insultos, está hablando de humillaciones. Y Santiago, que posible, no sé si él lo pudo ver de vista o se lo dejaron saber a él, se preocupó y le escribió esto a la iglesia. Ahora noten que Santiago no nos dice de qué consistían sus peleas y conflictos. No sabemos por qué. Pero sí nos dice la causa. Nos dice el origen de sus peleas y conflictos. ¿Cuál era la causa de sus peleas y sus conflictos? Versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Yo creo que a Santiago no le interesaba el por qué. Para él era más importante el origen de sus peleas. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque cuando uno conoce el origen, sabe cómo resolver sus peleas y sus pleitos. Iglesia, y eso es lo que nos debe importar a nosotros. No importa el porqué de las peleas o de nuestras peleas, de nuestros pleitos. Lo que importa es de dónde se originan esas peleas y esos pleitos. Y es importante saber dónde se originan para que podamos resolverlos y hasta qué, hasta evitarlos. Y cuando hablo de peleas y conflictos, estoy hablando de cualquier pelea y conflicto en nuestras vidas, ya sea dentro y fuera de la iglesia, ya sea con nuestros cónyuges, ya sea con nuestros hijos, con nuestras amistades, compañeros de trabajo, ya sea en el carro cuando estamos guiando. ¿Cuál era la causa de sus peleas y conflictos? Versículo 1 y 2. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las, número 1, pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes, número 2, codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son, número 3, envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. La causa de sus peleas y sus conflictos, la causa de nuestras peleas y conflictos son nuestras pasiones, nuestra codicia, nuestra envidia, se originan en nuestros corazones. Detrás de cada pelea y conflicto hay pasiones humanas, codicia y envidia. ¿Por qué luchas? Porque no recibes o tienes lo que quieres. Pasiones humanas, codicia y envidia, la cual esos tres se pueden resumir en nuestros placeres y en nuestros deseos humanos. Y para ser más específico, nuestros placeres y deseos de las cosas del mundo. No es otra cosa, iglesia, que la sabiduría del mundo. Amar y seguir la sabiduría del mundo. O sea que si provienen de nuestro corazón, de las pasiones humanas, de la codicia y de la envidia, no le podemos echarle la culpa de nuestras peleas a otras personas, o no le podemos echar la culpa de nuestras peleas a las circunstancias que nos rodean. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en el hospital, habían viernes que yo salía del hospital, llegaba a casa y lo que yo quería hacer era
coger un nap o sentarme y descansar un buen tiempo. Si me dejaban toda la noche. Pero cuando llegaba, me mandaban a hacer esto, lo otro. ¿Y qué pasaba conmigo? Me enojaba y comenzaba una pelea. Pero esa circunstancia no es lo que comenzó la pelea. ¿Dónde se originó la pelea? ¿Dónde se originó la pelea? En mi corazón. Por mis pasiones humanas, por mi codicia, por mi envidia. Iglesia, cuando ponemos la mirada más en la tierra que en los cielos, más en el tiempo presente que en la eternidad, más en los hombres que en Dios, más en la carne que en el espíritu. Y cuando eso es lo que domina el corazón, nuestros corazones, ¿qué va a pasar? Inevitablemente producirá peleas y conflictos. Entonces, decimos que las peleas y conflictos revelan la presencia de pecado en nuestros corazones. Cuando el corazón busca la felicidad en las cosas del mundo, ya sean cosas materiales o los placeres de eso nos lleva a pasiones desordenadas, eso nos lleva a codiciar y eso nos lleva a envidiar a otras personas. Y esas pasiones, esa envidia y esa codicia se manifiestan como peleando con otras personas, peleando y discutiendo y conflictos entre nosotros mismos. Pero no te creas que eso es todo. No solo se manifiestan en nuestras peleas y conflictos, sino que Santiago nos dice que también se manifiestan, punto número 2, cuando dejamos de depender de Dios. Cuando no dependemos de Dios. Versículo 2. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No obtienen, ¿porque qué? Porque no piden. Cuando el amor a los placeres y deseos del mundo no se le da muerte en nuestros corazones por el Espíritu, eso nos llevará a no solo codiciar y tener envidia de los demás, sino que nos lleva a pensar de todo lo que queremos y todo lo que necesitamos se puede obtener por nuestro esfuerzo humano. Y nos olvidamos de Dios. Nos lleva a pensar que no necesitamos a Dios o no tenemos que depender de Él. Eso es lo que hace la sabiduría del mundo. Santiago dice, ustedes desean muchas cosas, pero no las tienen. ¿Por qué? Porque ustedes dependen únicamente de ustedes mismos. No tienen porque no piden. La iglesia estaba tan envuelta en la codicia y en la envidia que se habían olvidado de Dios y se habían olvidado de orar. Ellos demandaban y querían las cosas de otras personas. Querían de otras personas lo que solo Dios podía proveerles. Se olvidaron de la generosidad de Dios. Se olvidaron de que Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dejaron de depender de Dios, quien tiene el poder y el control de todas las cosas. Miren lo que dice Primera de Samuel 1, del 6 al 9. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece. Humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre.
Del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Miren lo que dice el Salmo 104, 13 al 15. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado, las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra, y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Iglesia, no hay duda que la codicia y la envidia en nuestros corazones hace que luchemos y peleemos entre nosotros. Pero también hace que nos olvidemos de la gracia y la generosidad de Dios. Santiago les dice a la iglesia a través de su carta y nos dice a nosotros hoy, nos dice a nosotros en esta tarde, si necesitan algo, ¿qué deben hacer? Pídeselo a Dios. Pídanselo a Dios. No tienen. ¿Por qué qué? Porque no piden. Pero si nuestro amor son los placeres y deseos de este mundo, si los placeres y el deseo de este mundo persisten en nuestros corazones, eso nos llevará a pedir mal. Y el punto número 3, a buscar solo los placeres del mundo. El versículo 3 dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. O sea que no solo no pedían a Dios, sino que cuando pedían, cuando se acordaban de pedir, cuando ya no tenían más remedio, ¿pedían qué? Pedían mal. Pedían mal, dice Santiago, porque pedían para gastarlo en sus placeres. Y pregunto yo, ¿se parecen a nuestras oraciones? ¿Se parecen a nuestras oraciones? No hay duda que todos tenemos necesidades, ¿verdad que sí? ¿Quién no tiene necesidad aquí? Pero tenemos que entender, iglesia, que hay unas necesidades que son reales. Y hay otras necesidades que son creadas por nosotros mismos. Creadas por nuestras pasiones, por nuestra envidia y por nuestra codicia. Cosas que no deberíamos estar pidiéndole a Dios. ¿Se parecen a nuestras oraciones? Por ejemplo, una necesidad real es la sabiduría de Dios en medio de una prueba o una necesidad. Una necesidad creada es algo material para querer satisfacer los deseos de nuestra carne. Hay cosas que sí podemos necesitar, pero hay cosas que nos empeñamos en tenerla. ¿Por qué? Porque las demás personas las tienen. Pasiones, envidias y codicia. Queremos recibir de Dios para satisfacer los deseos de la carne. Iglesia, ¿cuántas veces oramos y pedimos cosas que no tienen que ver nada con la voluntad de Dios? No tienen nada que ver con el reino de Dios. Oramos y pedimos esperando
que de alguna manera Dios me dé el Cadillac del año 2021 gris, que los asientos calienten. Que de alguna manera Dios conteste nuestras peticiones egoístas. Aquellas que son para los deseos de la carne. Y como siempre ha dicho nuestro pastor, tratamos a Dios como si Él fuera nuestro vending machine. Nuestro vending machine personal. ¿Cómo se dice eso en español? Máquina de cigarrillo. Okay. Yo creo que cuando usted salió de Puerto Rico no habían esas máquinas, por eso no sabe cómo. Son bromas, sí, sí. Expendedoras. Ok. Gracias. Tratamos a Dios como si fuera una máquina de soda expendedora. Iglesia, cuando nuestro corazón está puesto en los placeres del mundo, inevitablemente vamos a pedirle a Dios con malas intenciones. Con malas intenciones. Ellos no estaban orando como debían. Y cuando oraban mal. Dios ha dicho, esa oración no será contestada. Piden y no reciben. Entonces, iglesia, nuestras intenciones pueden estorbar nuestras oraciones. Nuestras oraciones tienen que tener unas intenciones humildes y que estén en armonía con la voluntad de Dios. ¿Quieres un ejemplo de una oración humilde y que esté en armonía con la voluntad de Dios? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Mira lo que dice Mateo 6, del 9 al 13. Si lo tienen, si quieren lo pueden buscar. No lo tengo en la pantalla. Escuchen bien. Mateo 6, del 9 al 13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero hay adoración y reconociendo que Él es Dios Todopoderoso. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Una oración humilde, centrada en la voluntad de Dios. Amén. Vemos unas necesidades, está pidiendo por unas necesidades, pero son unas necesidades reales, no para gastar en nuestros deleites. Jesús también dijo en Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pedir para que el Padre sea glorificado. Cuando oramos a Dios, debemos creer que Dios escucha y contesta nuestras oraciones. ¿Escucharon bien? Oramos. Dios escucha nuestras oraciones. Y Él contesta nuestras oraciones. Pero ¿cuáles son las oraciones que Él contesta? ¿Cuáles son las oraciones que Él contesta? Eso no es suficiente. No es suficiente solamente orar y saber que Él nos escucha y contesta nuestras oraciones.
Debemos orar pidiendo que nuestras peticiones glorifiquen el nombre de Dios y no sean egoístas. Y estén en armonía, como acabo de decir, con la voluntad de Dios. ¿Usted cree que es voluntad de Dios que yo tenga un Cadillac gris con los asientos que se calientan? Si tienes el dinero, sí. Eso es. El Señor no le contestó la oración. Eso se ve mucho en las iglesias, desafortunadamente. Deben glorificar el nombre de Dios y no ser egoístas. Y que estén en armonía con la voluntad de Dios. Si estas cosas están presentes, iglesia, si estas cosas están presentes cuando oramos, Dios contestará nuestra petición. Dios contestará nuestra petición. Si Dios no contesta las oraciones egoístas, Él contesta las que no son egoístas. Dijimos hace poco que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Todo creyente pertenece al reino celestial. Pero en medio de esta tensión, como dice Santiago 1, 14 y 15, todo creyente es llevado y seducido por su propia pasión, y cuando la pasión ha concebido, ¿qué? Da a luz el pecado. Y el pecado en nuestras vidas se va a reflejar en peleas y conflictos entre nosotros mismos. Cuando no dependemos de Dios y cuando buscamos la sabiduría del mundo. Entonces, ¿cuál es nuestro deber como creyentes? Nuestro deber como creyentes primero es rechazar la sabiduría del mundo. Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Rechazar la sabiduría del mundo porque esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Y segundo, vivir en una dependencia total del amor y la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Iglesia, Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvar nuestro corazón de desear, codiciar al mundo y sus placeres. En Gálatas 1:4 dice: Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Oremos con confianza de que Él escucha nuestras oraciones, de que Él contesta nuestras oraciones. Pero oremos que Dios nos preserve de poner nuestro corazón en las cosas del mundo. Y esa es una oración, iglesia, que glorifica a Dios y que Él se deleita en contestarla. No tienen porque no piden. No tienen porque no piden. No tenemos, iglesia, porque no pedimos. ¿Y sabes qué? Dios nos invita a pedirle. Dios nos invita a pedirle. Pero ¿sabes qué? Hay buenas noticias. Y la buena noticia para nosotros es que Dios nos permite acercarnos a Él en oración para nosotros pedirle.
porque el conflicto entre nuestro pecado y Dios ha sido resuelto. Gloria a Dios. Ya no hay conflicto, ya no hay separación entre nosotros y Dios. Esta invitación de Dios, esta invitación de acercarnos a Él y pedirle, es evidencia de su amor, es evidencia de su gracia y es evidencia de su generosidad por nosotros. Dios Padre, que dio a su único Hijo para tomar nuestro lugar en la cruz y perdonar nuestros pecados. Y así nosotros tener paz con Él. Él nos invita en el día de hoy a pedirle. Él nos invita en el día de hoy a pedirle. Él nos invita en el día de hoy a pedirle que nos ayude a resolver las peleas y los conflictos entre nosotros. Él nos invita a pedirle que nos ayude a depender solo de Él para todas nuestras necesidades. Y Él nos invita a pedirle la sabiduría que viene de Él para que podamos vivir vidas de santidad, de paz, de amor, llenas de misericordia, de buenos frutos y sin hipocresía. Dios nos invita a pedirle. Cierra tus ojos. Él te está invitando a que le pidas. Gracias te damos, Señor. Primero, Señor, porque tú diste a tu Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por mí. Señor, y en el día de hoy yo puedo acercarme a ti. En el día de hoy yo puedo tener una relación personal contigo. En el día de hoy yo puedo pedirte la sabiduría que viene de ti. Permite, Señor, permítenos en esta tarde que podamos vivir vidas que te glorifiquen. Que podamos vivir vidas que solo dependan de ti para todas nuestras necesidades. Vivir vidas de santidad. Que podamos tener paz unos a otros. Que podamos amarnos unos a otros. Que podamos tener misericordia unos a otros. Que podamos servir y llevar buenos frutos unos a otros. Y sin hipocresía. Ayúdanos, Señor, a que nuestras oraciones que no sean egoístas, que sean para tu gloria. Mira nuestras oraciones en esta tarde, mira las oraciones de mis hermanos. Tú las conoces, Señor. Tú estás escuchando en este momento. Contesta esas oraciones que no son egoístas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Llevamos 2 domingos hablando de la sabiduría de Dios y creo que está claro que Dios quiere que vivamos la sabiduría que proviene de Él. La iglesia morada de Dios existe para ayudarte a conocer y seguir a Jesús. Y hay algo que me llena y nos llena de mucho gozo y es que tú conozcas y sigas a Jesús. Que te acerques a Él por fe, ya sea por primera vez o cada momento de tu vida. Iglesia, Él nos invita a todos. Nos invita a todos aquí a que nos acerquemos a Él por fe.
para que encontremos nueva vida, perdón de pecados y vida eterna. Y si no conocías a Jesucristo antes y has puesto tu fe en Jesús por primera vez, o si tienes preguntas de lo que has hecho o cómo hacerlo, acércate a uno de los pastores, Pastor Miguel, Pastor Carlos, y este es su servidor. Queremos ayudarte. Queremos contestar cualquier pregunta que tengas. Queremos orar por ti. Amén. Padre, mira, aquí, Señor, en este templo no sabemos, Señor. Tú conoces los corazones. Y te pido, Señor, que por fe puedan creer en el Hijo de Jesucristo, en tu Hijo Jesucristo. Mira a los que nos ven en la transmisión en línea. Si hay alguien que no te conoce, que puedan poner su fe en tu Hijo Jesucristo, para que puedan encontrar vida, perdón y vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Nuestro servicio a Dios, nuestro servicio de celebración termina, pero nuestra celebración continúa con nuestras vidas. Salimos de este lugar con la oportunidad de celebrar a Dios cada día, viviendo la sabiduría que Él solo da. Y si te falta sabiduría, sabes lo que tienes que hacer. Sabes lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Recibamos la bendición pastoral que se encuentra en el Salmo 37, versículos 3 al 6. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que dice: confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Y Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Sigamos la sabiduría de Dios. Y la iglesia morada de Dios dice: amén. Dios les bendiga.